menos recaídas está bueno, pero lo que nos importa es cómo impacta en la discapacidad futuro. Si nosotros, al modificar las recaídas, que eran lo que habíamos descubierto con los estudios pivotales, no modificábamos en realidad la discapacidad futuro, poco importaba dar medicamentos. Por eso estas discusiones que parecían tontas eran de muchísima implicancia económica y de salud. ¿Por qué les digo de salud? Porque obviamente si uno tiene menos recaídas y tiene menos progresión de discapacidad, tiene un impacto de salud. Pero si además las recaídas no demostraban que modificaban la discapacidad a largo plazo, ¿para qué dábamos tratamientos? Y si no dábamos tratamientos, ¿para qué estábamos en un congreso y para qué pagaban los laboratorios, los congresos y los stands? Con lo cual era una discusión que tenía un trasfondo económico muy, muy pesado, porque no sabíamos si disminuir la cantidad de recaídas nos iba a disminuir la discapacidad futuro. Pero estuvimos discutiendo durante muchos años y al final se llegó a la conclusión de que sí, que en realidad si cambiamos la cantidad de recaídas, cambiábamos el futuro. Dame la siguiente, Belén. La siguiente slide, Belén. Uy, se me congeló, se me distrajo Belén. Yo acá. No, me parece que se congeló. Sí. Ahí está, se descongeló Belén. Me parece. A veces demora como en cambiar. Hola, Belén. Ahí estamos. ¿Podés pasarme la próxima? ¿Me escuchas? ¿Soy yo? Sí, sos vos, no soy yo. Yo la sí. Sí. Está muy colgada, Dani. Sí. Soy yo. ¿Vos pudiste pasar a la próxima? ¿Ahí la ven? No se pudo pasar. ¿Querés que tome yo el control y aunque no los vea ustedes de las slides, Dani? Y como te parezca, no, a ver ahí Belén, no. Sí, evidentemente hay un problema ahí de conexión de Belén. Quizás sí, toma el control y en todo caso vemos en un rato si cuando quieran hacer la discusión sacás la diapo. ¿No lo están viendo? No me deja tomar el control ahora. Ahora tenés que volver a poner compartir. Compartir, ahí está. Espérame entonces. Yo te aviso cuando se vea. Sí, en todo caso vas sacás el compartir cuando quieras ver a la audiencia. ¿Ahí me están viendo en la pantalla? ¿Escuchan? No. Aún no. Espérame un segundito. Perdón, ¿no me escuchan a mí? Muy cortado, Belén. Ahí está. No te preocupes que ahí lo ¿Ahí voy a están viendo mi pantalla? Perfecto, ahí lo vemos. Bueno. Sí, Vladi. Esperen entonces que voy a... Perdón, Vladi. No te preocupes. El problema es mío. Sí, viste, todo puede fallar. Bien, entonces ahí están viendo toda mi pantalla, ¿no? No, en un momento la vimos y ahora se fue. Evidentemente hay algo ahí que volviste a apretar. Compartir pantalla. Acá. Ahí la están viendo. Ahora sí. Ahora vemos perfecto. Perfecto. Listo. Y ahora yo le veo la cara a algunos de ustedes cuando hablan, así que si alguien quiere interrumpir, yo le veo la cara. Bien, entonces, lo que les decía era eso, que al principio nos fijábamos en esto, en las recaídas, pero habíamos dejado o negligido todo lo que era el diagnóstico preclínico, todo lo que era síndrome radiológico aislado, inclusive síndromes pre-radiológicos, que esto ya está descrito y ya está estudiado. Entonces, probablemente en algún momento empecemos a ver lo más inicial de la esclerosis múltiple cuando todavía ni siquiera ha hecho clínica. Al principio, los más viejos recordaremos que nosotros aceptábamos nada más esto y discutíamos si el síndrome desminimizante aislado existía. Y hoy en día nadie discute que el síndrome desminimizante aislado es lo mismo que la esclerosis múltiple y probablemente en un futuro entendamos que el síndrome radiológico aislado también es parte de la esclerosis múltiple. Pero lo que también habíamos negligido eran las formas progresivas y la progresión de la esclerosis múltiple. ¿Por qué? Probablemente porque teníamos ganas de no enterarnos lo que no podíamos gobernar y lo que no podíamos modificar. Es decir, lo que uno no sabe cómo enfrentarse, estamos en un problema, pero mayor es el problema si no nos enfrentamos a él. Entonces empezamos ya sabemos de hace mucho tiempo que tenemos un porcentaje de pacientes alto al inicio, 85%, que son brote remisión. Y esto es fácil, acá cualquiera hace esclerosis múltiple. El tema es que con el tiempo esto empieza a invertirse. Después de 10 años, el 25% se transforma en forma secundaria progresiva. Después de 20 años, la mitad son forma secundaria progresiva. Y más de 30 años tenemos
3/4 de pacientes que son formas secundarias progresivas, y ahí la situación se pone mucho más difícil y mucho más molesta para todos, para los pacientes y para los médicos que tenemos que enfrentarnos a los pacientes y dar esa información. Sabemos que en los distintos estudios a lo largo de la historia, todos, a largo plazo, los pacientes se van convirtiendo en esclerosis múltiple secundaria progresiva. Si ustedes se fijan, en realidad, cada uno de estos estudios analizaron a un tiempo determinado. Por ejemplo, este de Wishenker es a los 2 años cuántos son esclerosis múltiple progresiva, y como les decía, seguramente son cerca del 4%. Y este, que es el de María Pía Mato, a los 50 años, el 90% de los pacientes son esclerosis múltiple secundaria progresiva. Si uno traza una línea imaginaria, que es lo que se llama una línea de regresión, donde unís la media de estos puntos, vemos como a medida que avanza el tiempo de la enfermedad, desde el inicio de la enfermedad, los pacientes con esclerosis múltiple progresiva van subiendo de forma lineal. Esto no es exponencial, sino que es aritmético, es decir, van subiendo no exponencialmente, sino de a poco. Y empezamos a utilizar otros términos. Nosotros en esclerosis múltiple, para los que están menos en la especialidad, saben que nos encantan, bueno, en todas las especiales de la neurología nos encantan los acrónimos y las letras, ¿sí? Entonces empezamos a dividir lo que era en formas recaídas y la discapacidad. Nosotros empezamos a hablar de lo que se llama PIRA. El PIRA es progresión independiente de la actividad de las recaídas. Es decir, cuando un paciente progresa sin una recaída en el medio. Obviamente, las formas recaídas, remisión, al principio esto por ahí no se ve o pasa desapercibido, pero este PIRA se ve mucho mejor cuando el paciente entra en secundaria progresiva o claramente en los pacientes con formas primarias progresivas. Esto hay que separarlo de una recaída sin recuperación completa o de un empeoramiento, en la W de worsening, asociado a una recaída. Entonces, acá nosotros estamos viendo un RO, que significa empeoramiento asociado a una recaída. Antes de la recaída estábamos acá de discapacidad, después de la recaída estamos acá. Esto es un empeoramiento asociado a una recaída. Y esto es lo primero que nos definió que en realidad eliminar recaídas nos cambiaba el futuro de la enfermedad, que era como yo empecé la charla. Si yo elimino esta recaída, yo puedo eliminar el RO, puedo eliminar el empeoramiento asociado a las recaídas. Pero si elimino las recaídas, no voy a poder eliminar el PIRA, que es la progresión independiente de las recaídas. Y este es nuestro gran problema, porque hasta ahora hemos podido modificar la evolución de la enfermedad gracias a eliminar o a disminuir la progresión asociada a las recaídas, pero no pudimos eliminar o modificar el PIRA. Entonces, todo lo que ustedes ven en las curvas de los estudios pivotales, de los medicamentos que ustedes han visto durante años, cuando cambian la progresión de discapacidad probablemente esté mucho más asociada a lo que es RO y no a lo que es PIRA. Y esto es clave porque hasta que no podamos dominar esto, no vamos a poder evitar la forma secundaria progresiva, la vamos a poder retrasar. Y hasta que no podamos dominar esto, el PIRA, tampoco vamos a poder modificar las formas primarias progresivas, obviamente. Entonces, por eso es clave discriminar un empeoramiento del otro. ¿Por qué? Porque de hecho la fisiopatogenia es distinta. Nosotros, uno de los problemas que nos enfrentamos habitualmente cuando queremos dar el diagnóstico de la esclerosis múltiple progresiva es que hay estudios, por ejemplo este estudio de Katz, dice que tardamos desde que el paciente nos da algún indicio de que hay alguna progresión. No, la verdad que me siento un poco peor, ¿sí? Y nosotros empezamos a dudar hasta que le decimos, mire señor, usted está en una forma secundaria progresiva, tardamos 2.9 años, ¿sí? Esto hace que tardemos 2.9 años en tomar conducta si es que la tenemos. Hasta ahora no la teníamos. Entonces, este retraso de la conducta no implicaba un daño, pero de a poco están empezando a aparecer medicamentos que van a modificar este PIRA, ¿sí? Esta progresión independiente de las recaídas. Entonces, retrasar 3 años de un medicamento o de medicamentos que no son altamente efectivos para PIRA, es acumular mucha discapacidad, porque son 3 años de aprovechar la eliminación de este famoso progresión independiente de las recaídas que les hablaba. Entonces, retrasar 3 años el diagnóstico de forma secundaria progresiva es un problema. Y esto está relacionado a muchas variables, este retraso. ¿Por qué? Porque en realidad no es fácil diagnosticar una forma secundaria progresiva.
por factores asociados a la enfermedad y al paciente y factores relacionados con nosotros mismos. Decirle a un paciente que está en una forma secundaria progresiva es asumir nuestro fracaso, entre comillas, es asumir el fracaso de las terapias que hemos instaurado hasta ese momento, es enfrentarnos a un futuro incierto, es hacer enfrentar al paciente un futuro incierto y con mucho menor manejo y alternativas terapéuticas de las que teníamos hasta ahora, y entrar en un momento donde indefectiblemente a largo plazo sabemos que lentamente va a ir progresando, ¿sí? Entonces eso, comunicarlo no es fácil, y existe algo que es natural en los médicos, que es la dificultad de aceptar el fracaso y la inercia terapéutica. ¿Por qué? Porque si nosotros no aceptamos este fracaso terapéutico, que no es un fracaso nuestro, sino de la realidad de la medicina actual, vamos a tardar en tomar conducta. Entonces, tenemos que encontrar una manera de comunicar las noticias. El tiempo, como les decía, es clave. Y ojo, que esto es un desastre, porque entrar en pánico o empatizar demasiado con los pacientes y con el dolor de la comunicación de una progresión secundaria genera un problema en el manejo cotidiano del paciente. Y además, en última instancia, también va a generar una incertidumbre en el paciente, porque el paciente va a decir, durante 3 años algo me está pasando y el médico no está haciendo nada. Y eso no es sencillo. Otro problema es que nosotros tenemos que decirle, mire, lo que estaba recibiendo hasta ahora ya no lo va a tomar más. Y muchos pacientes, igual que nosotros mismos, le ponemos demasiadas fichas a la droga modificadora de la enfermedad. Creemos que el tratamiento de la esclerosis múltiple es el tratamiento farmacológico, y ese es un error que cometemos durante años. Decirle, quédate tranquila, vos vas con una forma brote-remisión, vamos a disminuir las recaídas y con este tratamiento no vas a tener problema. Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque cuando tengamos que interrumpir la medicación por una conversión a una forma secundaria progresiva, vamos a generar una sensación de abandono al paciente importante. Es importante que desde el comienzo los pacientes sepan esta posibilidad, porque con un soporte psicológico vamos a estar más preparados, tanto el paciente como nosotros mismos, para decir, llegó el momento de tomar conductas distintas. Los cuidadores son nuestro sostén y hay que tener cuidado también con las relaciones laborales. Pero existe algo que es por ahora insalvable. Digo por ahora porque en realidad esto es la historia de lo que vivimos siempre. Cuando nosotros hablamos hace años del diagnóstico de brote-remisión, decíamos tenía que haber diseminación en espacio y en tiempo, y al decir diseminación en tiempo significaba que requeríamos tiempo para hacer el diagnóstico de forma brote-remisión, que necesitábamos una segunda recaída según los criterios de Poster. Después aparecieron los criterios de McDonald con imágenes y necesitábamos tiempo, menos, porque necesitábamos una segunda imagen. Hoy en día ya inclusive podemos hacerlo sin diseminación en el tiempo, porque podemos reemplazarlo por bandas oligoclonales. Es decir, toda la historia del diagnóstico del brote y la remisión ha sido acortar este punto de tiempo. Pero con las formas progresivas tenemos un problema por ahora muy claro, que es que necesitamos que progrese para definirlo. Y si no progresa, no podemos definirla las formas secundarias progresivas. Y eso requiere tiempo. ¿Por qué? Porque no hay parámetros hoy en día de resonancia o de laboratorio que nos digan este paciente está progresando, como ya los tenemos para brote-remisión, una segunda lesión de resonancia o las bandas oligoclonales. Pero esto para formas secundarias progresivas todavía no lo tenemos. Entonces, los primeros consensos hablan que por lo menos tiene que haber por lo menos 3 a 6 meses, ¿sí? Algunos hablan de 3 meses, para mí es poco, y para muchos especialistas es poco. Nuestro consenso el consenso argentino habla de 3 meses, y yo estuve en desacuerdo, para mí es poco 3 meses. Creo que por ahora, para confirmar una progresión de EDSS, tenemos que hablar de 6 meses, pero bueno, pongámoslo una ventana entre 3 a 6 meses. Eso implica que lo mínimo que podríamos conseguir en tiempo para diagnosticar una forma secundaria progresiva sería hipotéticamente 3 meses. Yo creo que menos de 6 meses sería arriesgado tomar una conducta. Es decir, un paciente que dice, creo que estoy progresando, y nosotros confirmamos a los 3 meses que está progresando, le sacamos todos los tratamientos y vamos a un tratamiento de secundaria progresiva, hay que ser muy valiente para decir este paciente ya no está en forma de remisión, o tener muchísima experiencia. Yo creo que no estaría yo capacitado para hacer un diagnóstico en 3 meses de progresión secundaria. Pero además de tiempo, las formas progresivas nos ponen en los diversos consensos, y esto concuerdan muchos consensos, y otra vez,
yo siempre me peleo con todos en los consensos y estoy en desacuerdo con la mayoría de las afirmaciones y todos me miran como diciendo otra vez Vladimiro. Uno de los puntos que ponen los consensos es que al menos tiene que tener un SSS de 4 el paciente para decir que está en forma secundaria progresiva. Y esto, al revés de lo que yo hablaba, yo creo que sí es una limitante para hacer un diagnóstico precoz. ¿Por qué? Porque para tener un SSS de 4 el paciente tiene que tener una limitación en la distancia de marcha. Y yo creo que podría llegarse a diagnosticar una progresión más precozmente que 4 DSS. Y es más, exigen que al menos esté comprometida la función piramidal para decir que ha progresado de forma secundaria progresiva. Es razonable porque las vías más largas son las primeras que se afectan y uno diría que primero empezaría con una función piramidal afectada, pero no siempre es así. ¿Por qué? Porque uno puede tener un trastorno cognitivo y eso es cuantificable y uno puede decir está progresando desde el punto de vista cognitivo, o podemos tener un trastorno de ataxia, por ejemplo. La ataxia puede afectarnos muchísimo la estabilidad y el EDSS y la deambulación. Es más, podemos llegar a un 4 de EDSS por ataxia y tener 0 de función piramidal, tener simplemente ataxia. Entonces, estamos en un paciente que sin duda se está progresando por ataxia, pero que no cumple funciones piramidales de 2. El sistema funcional 2 piramidal no cumple 2 puntos. Entonces no podemos, por estos consensos, definir forma secundaria progresiva hasta que no cumplamos estos 2 parámetros. Y eso nos pone una limitante también en la precocidad del diagnóstico de formas secundarias progresivas. Y después, obviamente, no nos queda otra que progrese el EDSS. Y vamos a ver un poquitito más adelante que el EDSS y todos los especialistas en el mundo están de acuerdo en que no es una escala adecuada, justamente por todo esto que yo les estoy mencionando, para cuantificar progresión, porque es una escala que es muy vaga, es muy lenta, es muy difícil que progrese el EDSS. Entonces lleva mucho tiempo para progresar el EDSS y nosotros podemos tener indicios de progresión en la discapacidad sin que el EDSS se modifique. Yo, por ejemplo, a todo paciente en el momento que me dice, doctor, hay algo que no está funcionando, yo creo que estoy un poquito peor, si no lo hice antes, lo primero que hago es hacerle una marcha de 25 pies. No para tomar una conducta, sino para anotarla en la historia clínica. ¿Por qué? Porque es un dato mucho más sensible de si el paciente va a alterar su distancia y velocidad de marcha, y lo voy a detectar muchísimo antes que el paciente baje de 1000 metros de marcha, ¿sí? de 1 kilómetro de distancia. Entonces, voy a modificar mucho antes el test de 25 pies antes que el EDSS. O el 9-hole peg test. Lo voy a modificar mucho más antes que la ataxia me cuantifique un punto más en sistema funcional. Por eso, estos, si bien hablan de una accuracy, una precisión del 87%, yo creo que se podría conseguir mucho más si somos mucho más sensibles que utilizar un simple DSS. Sí nos bajaría un poco si, como yo postulo, llegamos a los 6 meses. Los grandes especialistas discuten mucho esto de los 3 a 6 meses. Y nuestro consenso, el consenso argentino, habló de 3 meses. Bien, y ahora volviendo... Gladys, sí, ¿puedo hacer una consulta? Sí, no sé quién habla. ¿Y a vos te parece que 6 meses... Belén. ¿Y a vos te parece que 6 meses es suficiente como para diagnosticar progresión? Bueno, hay estudios que evalúan 3, 6 y 12 meses. ¿Sí? Obviamente, sí, cuanto más tiempo, sin duda, vos lo vas a poder definir. Si vos esperás que el paciente muera y ves tu historia, el 100% van a ser buenos diagnósticos de secundaria progresiva. Pero no podemos esperar 20 años. 12 meses no nos suma demasiado la sensibilidad y la especificidad diagnóstica, lo que se llama accuracy y agudeza al diagnóstico, con respecto a 6 meses. ¿Sí? Pero sí hay muchos falsos positivos de progresión con 3 meses de EDSS. Entonces, nos baja un poco la accuracy, nos aumenta la sensibilidad, obviamente, pero nos disminuye la especificidad bajarlo a 3 meses. ¿Por qué? Porque hay pacientes que puedan tener una reactivación, o es más, acordate que en 3 meses no cambiamos ni de estación, me refiero a estaciones del año. Sí, no entonces, es nada. Si vos tenés en 3 meses en el verano un paciente que te dice que te empeora, ¿por qué? Porque está caminando menos, porque tiene menos fuerza. El paciente puede estar empeorando por un factor relacionado con el aumento de la temperatura.
Si no esperas ni siquiera que cambie la estación, hay muchas variables que pueden implicar un problema en el diagnóstico, bajando la especificidad de la conversión a formas secundarias progresivas. Y es por eso que yo creo que por lo menos tenemos que dejar pasar 6 meses para confirmar que se estabilice en ese empeoramiento, es decir, que no haya una mejoría secundaria porque lo manda a hacer rehabilitación y mejora, porque baja la temperatura ambiental y mejora, es decir, que no haya ninguna otra variable que pueda estar influyendo en este tipo de cosas, ¿sí? Gracias. No, de nada, al contrario. Sí. Yo pensaba, bueno, lo mismo que vos decías, la realidad es que, como vos mencionabas, un paciente que te dice que está más fatigado en el verano, tranquilamente pasaría a ser una forma progresiva. Y por otro lado, si bien 3 meses no es poco, pero también es tiempo suficiente para tener por ahí una comorbilidad clínica que no sea descubierta y con esos valores de EDSS cambiar el estado funcional del paciente. Sin duda, Feli, sin duda. Vos fijate, esto que dice Feli es muy importante porque fíjense, todos los que hemos hecho residencia de clínica no entendíamos por qué al normalizar el sodio el paciente seguía medio boludo durante unos días más, ¿sí? Obviamente el cerebro y el sistema nervioso tiene un tiempo de adaptación, de desadaptación y de readaptación. Entonces, cualquier proceso infeccioso genera cambios directos sobre el sistema nervioso central y además indirectos. El paciente que está con fiebre, como dice Feli, va a suspender su rehabilitación, va a dejar de hacer su actividad física, va a quizás a tener un reposo domiciliario con impacto psicológico. Entonces, todo eso va a tener impacto y va a modificar su estado de discapacidad y va a necesitar tiempo para recuperarlo. Entonces, creo que 3 meses es un poquitito poco. De todas formas, ojo, yo no quiero ser tampoco testarudo. En los consejos, para eso se junta mucha gente que sabe y se hace, hay que ser democrático, una elección, todos votan y todos toman una decisión lo que les parece más razonable. Y tengo que reconocer que nuestros colegas argentinos que han hecho el consenso, la mayoría estuvieron de acuerdo con 3 meses. Entonces, más allá de mi opinión personal, que se la comento, creo que es válido también entender que la mayoría de los especialistas concuerdan con los 3 meses, y eso también es obligación mía decírselo, porque si no, no sería honesto con la democracia, ¿no? Bien, y yendo un poco a la fisiopatología, y acá vamos a entrar en un terreno muy interesante. ¿Por qué? Porque si conocemos la fisiopatología de una enfermedad, sabemos cómo funciona, pero además sabemos dónde atacarla. Y el problema es que todavía no sabemos muy bien cuál o qué es lo que está sucediendo con el cerebro, ni sabemos si sucede desde el inicio de la enfermedad. Pero más aún, yo les aseguro que no solo desde el inicio de la enfermedad, sino que hay cambios que suceden antes de la enfermedad. ¿O acaso ustedes hipotéticamente piensan que en el momento que nosotros hacemos el diagnóstico y encontramos un paciente con 12 lesiones en el sistema nervioso central, no tiene nada? Si tiene 12 lesiones, han pasado desapercibidas porque no las hemos percibido en el examen neurológico, el paciente no tuvo una paresia, pero esas 12 lesiones algo tienen que haber hecho. Si yo voy a hacer evaluaciones cognitivas sobre las evaluaciones funcionales por resonancia, sin duda tiene que haber cambios por esas lesiones. No hay áreas silentes en el cerebro. Que nosotros seamos sordos no significa que no hagan ruido. Es decir, nosotros no las escuchamos, pero sin duda esas imágenes que aparecen en el momento que nosotros hacemos el diagnóstico nos están diciendo que algo pasó antes. Por eso yo me atrevo a decir que en un futuro la esclerosis múltiple preclínica va a ser lo que hoy en día es el síndrome desmielinizante aislado. Es decir, vamos a entender que un chico que está en la escuela y tiene dificultades, además de mandarlo a psicopedagogo, va a tener una neuroimagen. Y que vamos a entender si el paciente está disejecutivo en matemática, si tiene lesiones compatibles con esclerosis múltiple y por ahí hacer un diagnóstico precoz, inclusive antes de la clínica. Pero esto es ciencia ficción, no me voy a meter en eso. Veamos y empecemos. Nosotros, por alguna razón desconocida, aparentemente hay un daño en el sistema nervioso central y parece empezar así la esclerosis múltiple. Hay una activación inmunológica, hay una presentación putativa de algún antígeno desconocido, no lo sabemos bien, es multifactorial, pero algo empieza a dañar el cerebro. Se empiezan a liberar antígenos del sistema nervioso central, se empiezan a activar células inmunológicas, obviamente estas células tienen con qué defenderse y empiezan a liberar porquerías. ¿Para qué? Para atacar lo que está dañado o lo que consideran
que lo está invadiendo, porque es una presentación errónea, antigénica, entonces están tratando de defenderse, lo hacen de forma ciega, los linfocitos no tienen ojos, le dicen hay inflamación y ahí van a trabajar, aumenta la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, obviamente van al sitio de inflamación, una reactivación, presentación antigénica, invasión del cerebro, otra vez liberación de citoquinas y fenómenos glióticos y de regeneración tisular que son muchas veces perjudiciales. Y esto genera una activación incorrecta de la microglía, de la neuroglía, para tratar de recuperar y generar un tejido cicatrizal, que obviamente es bueno quizás en la piel, pero es muy malo en el cerebro, y otra vez este círculo vicioso se manifiesta y se va perpetuando a lo largo del tiempo. Esto parecería ser lo que sucede en la forma de esclerosis múltiple, brote remisión o el síndrome desminimizante aislado. Y como les decía, utilizamos células conseguimos regular este sistema inmunológico y conseguimos utilizar mecanismos farmacológicos para mediar esta inflamación. Entonces, evitamos este círculo perjudicial de inmunosenescencia, de neurosenescencia, en el cual se va produciendo un problema en el cual ya el control del proceso inflamatorio, después de varias vueltas de este círculo maldito, ya empieza a ser inefectivo. Entonces, con todo este círculo perjudicial inflamatorio, lo que tenemos es que ya todos los medicamentos que eran en un momento efectivos dejan de serlo. ¿Me están escuchando bien, no, chicos? Sí. Sí, Vladi. Porque el problema de esto es que yo no sé si estoy desconectado hace 18 diapositivas y hablando contra una cámara. Sería muy ridículo dar una clase contra mi escritorio. Tremendo. Sí. No te preocupes que te vamos a llamar. Sí. Claro, mándenme un WhatsApp y díganme, cambié la cara esa que tenés que dejarte congelada en la máquina. Bien, volvemos a este círculo maldito. Sobre este círculo maldito se hipotetiza que empiezan a producirse, inclusive desde el comienzo, ciertos cambios y generan un círculo en paralelo. Y el entender que hay un círculo en paralelo perjudicial de discapacidad asociado a esta inflamación nos va a hacer entender distintos otros mecanismos que podemos llegar a intentar atacar. Entonces, salgamos del círculo inicial que ya conocemos y empezamos a ver que hay células desmielinizadas, hay células precursoras de la oligodendroglía que están afectadas, desmielinización crónica. La funcionalidad de las neuronas empiezan a fallar, aparecen neurotransmisores tóxicos, redistribución de canales iónicos con perjuicios sobre el metabolismo mitocondrial y los canales de calcio, y el ingreso de calcio genera más pérdida de mitocondrias por vía de apoptosis. Acuérdense que la apoptosis tiene una vía intrínseca que está muy relacionada a las mitocondrias y está relacionada al ingreso de calcio. El flujo de calcio activa los apoptosomas que generan la apoptosis mediada por la vía intrínseca mitocondrial, más degeneración y muerte neuronal y otro círculo vicioso en paralelo. Entonces tenemos el círculo vicioso de la inflamación y el círculo vicioso de la neurodegeneración. Y que ya deja de ser un círculo y pasa a ser un 8, se convierte en un... Acuérdense que el 8 en la cinta de Moebius, el infinito, ¿vieron el signo de infinito, que es un 8 acostado? Sí. Había un matemático que se llamaba Moebius que recreó con el infinito algo que se llamaba la cinta de Moebius, porque era un camino sin fin, y por eso era el infinito. Este camino sin fin dando vueltas alrededor de este 8, y por eso es el símbolo del infinito, hace que vayamos dando vuelta por este círculo vicioso de forma imposible de frenar, a menos que empecemos a cortarla en alguna de estas, ¿sí? Entonces, sigamos. Después de ver este círculo, esta cinta de Moebius, este infinito sobre el que circulamos de forma indefinida, como si fuera una línea circular de subte que no tiene una estación terminal ni de inicio, empezamos a entender que las formas secundarias progresivas puede ser que no sean una forma secundaria, sino que la forma sea progresiva y punto. ¿Por qué? Porque no es secundaria, sino que es desde el inicio. Históricamente pensamos que las formas secundarias progresivas era una etapa posterior a la esclerosis múltiple brote remisión. Sin embargo, cada vez tenemos más en claro que no es secundario, sino que desde el inicio tenemos una degeneración asociada. La progresión
podemos entender que podemos entonces detectarla inclusive antes de este DSS-2 de escala funcional 2 motora. Y no tenemos que esperar a DSS altos, tenemos que hacer el diagnóstico precozmente. Tenemos que entender que los perfiles van cambiando, que lo que es el círculo inicial, el círculo de abajo, muy grande al principio y menos la degeneración, esto va cambiando, y entender que todo este perfil inflamatorio va modificándose y tenemos que entender que tenemos que encararlo de una forma distinta. Y la fisiopatología de la progresión es muy compleja, porque empezamos a cambiar la inflamación. La inflamación que era por oleadas de invasión, ahora va a ser por acumulación de acúmulos linfóides locales en el cerebro. Dijimos que los axones y las neuronas van a entrar en un círculo de degeneración mediada por calcio, mediada por glutamato, por neurotransmisores tóxicos, mediada por la entrada de sodio. Son todos distintos mecanismos que hacen que la activación de estas mitocondrias intraneuronales lleven a la degeneración axonal. Las microglías, así como tenemos una subpoblación TH1 y TH2 en los linfocitos muy conocidas, que los TH1 son malos y los TH2 son buenos, tenemos oligodendroglía y astrocitos 1 y 2, donde los 1 son malos, son agresivos y generan un milieu, un entorno de inflamación, pero además un entorno de cicatrización perjudicial. Sabemos que la acumulación de citoquinas en estos acúmulos linfáticos generan por difusión degeneración secundaria y lo que hablábamos hace un ratito de los neurotransmisores tóxicos. Entonces, se producen cambios que desde la RR hasta secundaria progresiva, cambios que son patológicos, que ya hablamos un montón. Pasamos de la inflamación a esta inflamación atrapada, los agregados inflamatorios meningios, la expansión lenta de lesiones preexistentes y esto que hablábamos de la atrofia, la pérdida de las neuronas y el agotamiento de los mecanismos compensatorios. Y en este gráfico se ve muy bien, donde en las formas brote-remisión, en un inicio, es muy sencillo. Lo que estudiamos desde siempre, desde la facultad en esclerosis múltiple, los linfocitos que se activan, pasan la barrera hematoencefálica, tienen presentación antigénica y actúan lesionando el sistema nervioso central, la oligodendroglía, las neuronas y produciendo la recaída y el brote y lo que se ve la lesión en la resonancia. Pero igual que en cualquier proceso inflamatorio crónico del cuerpo, el sistema inmunológico empieza a, entre comillas, perfeccionarse. ¿Por qué digo perfeccionarse entre comillas? Porque donde tenemos gran invasión bacteriana o viral o de diversos microorganismos, el sistema se perfecciona. ¿De qué modo? Nosotros tenemos los ganglios linfáticos. ¿Para qué los tenemos? Son estaciones de maduración linfocitaria cercana a los sitios de infección. Entonces, por eso tenemos axilares, inguinales. ¿Por qué? Porque donde más nos lastimamos y más nos cortamos, obviamente, es donde interactuamos con el medio, con nuestras manos y con nuestros pies. La naturaleza hizo eso. Tenemos esos ganglios para defendernos de los cortes de cuando éramos hombres de Cromañón y nos cortamos en las manos o nos cortamos caminando descalzos y teníamos sitios de inflamación y de respuesta inmunológica mucho más cercanos y perfeccionados para defendernos de estos cortes. En nuestros intestinos tenemos acúmulos linfocitarios, donde nos enfrentamos mucho más eficientemente con las bacterias intestinales, que es otro punto de contacto con una gran cantidad de patógenos. Y nuestro cerebro no está acostumbrado a tener infecciones. Por eso nunca tenemos ganglios linfáticos adentro de la cabeza. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro ha sido perfeccionado para ser estéril. Pero no sucede lo mismo en la esclerosis múltiple. En la esclerosis múltiple, el cerebro de ese paciente está permanentemente con activación linfocitaria. ¿Y cómo funciona el sistema inmunológico? Dice, bueno, acá ha cambiado algo. Yo tengo una inflamación permanente en el cerebro. ¿Y qué mejor que poner ganglios linfáticos? Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema inmunológico? Genera estos famosos folículos linfáticos, donde luego de años de inflamación, empiezo a hacer ganglios linfáticos subependimarios y cercanos a las cubiertas del cerebro. ¿Para qué? Para responderme de forma mucho más eficaz y mucho más rápida a esta supuesta infección que cree nuestro sistema inmunológico que estamos teniendo, que en realidad no es una infección, sino una activación linfocitaria. Y empieza a secretar citoquinas, factores solubles, sin necesidad de activación directamente de los linfocitos. Y estos factores solubles generan atrofia de la corteza
y pérdida neuronal progresiva. Por esto estos folículos linfóides se creen que están muy relacionados con las formas secundarias progresivas. Hablábamos un poco de las limitaciones del EDSS. Esperar a 4, funcional de 2 sería por ahí un poquitito mejor. Esta escala se basa más que nada en las actividades motoras y deja de lado, por ejemplo, la ataxia y la cognición. El EDSS lleva mucho tiempo, ¿sí?, como estábamos hablando, y es propenso a la variabilidad inter e intraevaluador. Entonces, el EDSS no es un parámetro adecuado para evaluar la progresión. ¿Por qué? Porque es muy lento, como decíamos. Por eso se creó algo que se llama EDSS Plus, que es el EDSS más el test de marcha de 25 pies y el Nine-Hole Peg Test, y esto aumenta mucho la sensibilidad del diagnóstico de formas progresivas. Por eso, cuando ustedes son pacientes les mencionen que se sienten un poquitito peor, vayan a hacer un Nine-Hole Peg Test y un 25 pies y anótenlo. ¿Para qué? Para tener un parámetro futuro. Esperamos que en algún momento tengamos marcadores sustitutos de esto, que podamos hacer por ahí una tomografía por emisión de positrones y tengamos un marcador de activación de la microglía. ¿Por qué? Porque obviamente no nos podemos manejar por lesiones en T2. ¿Por qué? Porque estamos en forma secundaria progresiva. No nos podemos manejar en gadolinio. Entonces vamos a tenernos que manejar en otros parámetros de la resonancia. Quizás en evaluación de la microglía. O quizás buscando estos reales leptomeningios, que son estos folículos, con técnicas que hoy todavía no aplicamos habitualmente, pero que probablemente en un futuro las necesitemos. O debamos cuantificar el volumen de las lesiones para ver si estas lesiones que se expanden lentamente, que están hablando de lesión microglial, nos están hablando de que el paciente está progresando de una forma secundaria progresiva. Y lo que empecé diciendo, que hoy por hoy la única forma de hacer diagnóstico de forma progresiva es con clínica, como hacemos con Póster hace años en la forma brote remisión, quizás en un futuro entremos en un McDonald's de la progresión, donde podamos con resonancia hacer diagnóstico mucho más precoz que esperando la siguiente recaída o la progresión en el EDSS. Por eso es importantísimo que en un futuro tengamos marcadores sustitutos, como hoy nadie negaría hacer un diagnóstico de brote remisión con un líquido cefalorraquídeo y diseminación en el espacio, o con diseminación en tiempo con una nueva lesión en gadoriño que no hayamos tenido una segunda resonancia, como años atrás decía Póster. Entonces, vamos a en algún momento por ahí usar otros marcadores sustitutos, por ejemplo, evaluaciones cognitivas. Entonces, el deterioro cognitivo quizás, además de los marcadores que les hablaba hace un ratito de resonancia, pueden ser un evaluador cuantificable para decir este paciente está progresando. O quizás marcadores biológicos, como ser uno de los que más en boga hasta ahora son los neurofilamentos de cadena liviana, pero hay varios que se están estudiando, porque los neurofilamentos están tanto en la recaída remisión como en la progresión. Ustedes saben que los neurofilamentos son citoesqueleto de las neuronas que se libera al líquido cefalorraquídeo, pero también a la sangre. Y esos neurofilamentos pueden ser dosados en sangre con un método que se llama Simoa, y nos está hablando de qué? De nada más que hay lesión neuronal. Entonces los neurofilamentos no nos dan diagnóstico. Los podemos tener en Parkinson, los podemos tener en Alzheimer, los podemos tener en ELA. Donde haya lesión neuronal van a subir los neurofilamentos. Entonces nadie va a hacer diagnóstico de esclerosis múltiple por un neurofilamento. Y va a ser por ahora muy difícil hacer diagnóstico de progresión o de recaída, porque si yo tengo una recaída y daño neuronas, también voy a liberar neurofilamentos. Pero parece ser que aquellos pacientes que tienen, acuérdense que el estudio EXPAND fue en formas secundarias progresivas y el Freedom y Transform fue en RR. Aquellos pacientes que tienen formas secundarias progresivas tienen un poquito más niveles de neurofilamentos que aquellos que tienen formas brote remisión. Entonces quizás cuantificar y poner un punto de corte en los neurofilamentos sea un parámetro que nos permita decir, antes de que progrese el EDSS, este paciente está convirtiéndose en forma secundaria progresiva. Y si analizamos aquellos pacientes que se iban a convertir en formas secundarias progresivas, es decir, aquellos subgrupos de pacientes, dividimos, por ejemplo, los pacientes en un estudio clínico, en aquellos que no se convirtieron en forma secundaria progresiva después de 96 meses, en aquellos que se convirtieron un poco más. Este es el tercio que menos se convirtió, este es el tercio que se convirtió en el medio, y este es el tercio de los pacientes que más se convirtió a secundaria progresiva. Es decir, agarramos todos los pacientes y los dividimos por tercios. El tercio que más que se convirtió, el que se convirtió intermedio, el que menos se convirtió. Y si en esos pacientes desdosamos los neurofilamentos, sabemos
que aquellos pacientes que se convirtieron tienen más niveles de neurofilamentos que aquellos que se convirtieron intermedios o se convirtieron menos. Con lo cual, en algún momento probablemente los neurofilamentos podamos usarlos con algún patrón o parámetro de corte para decir si ese paciente se va a convertir o no. Bueno, ¿y cómo? Vamos a empezar a hablar un poco de terapia, qué estrategias tenemos para enfocar los tratamientos. Y se está investigando mucho, porque yo les decía, si sabemos la fisiopatología, podemos empezar a buscar tratamientos. Entonces, estos malditos folículos linfóides subpiales están conformados principalmente por células B. Entonces, si apuntamos a tratamiento anticélulas B, por ahí podemos modificar la cantidad de estos linfocitos B en estos acúmulos subpiales. Y si tenemos menos linfocitos B, menos activación linfocitaria, menos presentación antigénica y menos citoquinas que vayan hacia esta zona de la corteza y produzcan atrofia. Pero además hay distintas sustancias que se están investigando en esclerosis múltiple para ver si podemos inhibir la activación de distintas células linfocitarias de este acúmulo linfóideo, ¿sí? No conformes con eso, estamos tratando de buscar si podemos modificar, por ejemplo, estos neurotransmisores tóxicos que yo les decía. Se han hecho estudios poco efectivos con bloqueantes de NMDA, de riluzol, memantine. Se han hecho estudios que actúan de mecanismos de acción sobre esta microglía perjudicial, la M1, y parecería ser que el dimetilfumarato, la minociclina, que es un antibiótico, el dextrometorfano, la hidroxicloroquina, actuarían sobre esta activación microglial. Sabemos que el siponimod es muy liposoluble, entra mucho al cerebro y parecería tener efectos sobre la activación astrocitaria. Entonces, estamos tratando de buscar distintas drogas que actúen en distintos puntos de estos que estuvimos hablando de la fisiopatología. Las famosas mitocondrias. Queremos que no se active esta vía endógena de las caspasas y esta apoptosis, entonces estamos buscando sustancias antioxidantes, drogas quelantes o minociclina, que es un antiinflamatorio también, para evitar esta disfunción mitocondrial que va a llevar en última instancia a la apoptosis de las neuronas. Miren, también estamos buscando algunas estrategias para la remilinización, buscando algunos bloqueantes de canales de sodio, el famoso pisinumab, que es el conocido antilingo. El lingo es un receptor que inhibe la expansión o el sprouting, es decir, el brote de los axones. Entonces, si yo inhibo este inhibidor del brote de los axones, voy a hacer que los axones broten. No anduvo tanto como quisimos. La clemastina vamos a ver que es en realidad la clemastina es un antihistamínico. No se sabe muy bien cómo funciona, pero es muy interesante todos los estudios de remilinización in vitro y in vivo, cómo la clemastina es la droga que más permite la remilinización. No se sabe todavía muy bien por qué, pero es una de las drogas que están en el pipeline de la investigación de la remilinización y es una droga muy interesante para seguir de cerca. Entonces, este es nuestro porque yo me lo apropio porque no es de un laboratorio, sino que es de la esclerosis múltiple en sí, donde tenemos un montón de drogas que se están estudiando en progresión, desde fase 1 hasta drogas ya aprobadas. Ustedes ya saben que el ocrelizumab, el siponimod y el cladribine en algunos sitios, pero han sido aprobadas para formas progresivas. Pero además hay varias drogas que están en estudios fase 3 y muchas en fase 2, que probablemente muchas de estas se caigan, pero tenemos un interesante pipeline y esperanza para las progresiones. Y vamos a ver algunos ejemplos que no me voy a detener porque ustedes ya los vieron en todos los congresos. Esta es la extensión a 6.5 años del oratorio del ocrelizumab en formas primarias progresivas. Los resultados no son para aplaudir desde los balcones, pero es algo para tener. Y vamos a ver un poco qué es lo que pasa en las formas secundarias progresivas. No es la primera vez que se trata de estudiar esto. Hubo un par de estudios espejo que fueron el europeo y el norteamericano de betaferón hace muchísimos años, donde evaluaron si el betaferón era efectivo para las formas secundarias progresivas. Y yo estoy seguro que cualquier droga que nosotros evaluemos lo suficientemente en tiempo y en cantidad de pacientes nos va a modificar la progresión secundaria. Si esperamos mucho, vamos a separar las curvas. Si usamos muchos pacientes, vamos a separar las curvas. Pero todo a expensas del RAU. ¿Se acuerdan de la discapacidad del empeoramiento asociado a las recaídas? Todo sin duda va a ser a expensas de la progresión asociada a las recaídas. Entonces esto es lo que hizo que los dos estudios en espejo funcionaran distintos. Es decir, el betaferón en Europa funcionó para formas secundarias progresivas y en Estados Unidos no. Se comportaron distintos los placebos y eso hizo que la significancia fuera distinta en uno y otro lado.
El estudio de natalizumab en forma secundaria progresiva desgraciadamente no mostró eficacia. Y el EXPAND, que es el estudio de siponimod en forma secundaria progresiva, es el primero que nos da un cambio, ¿sí? Y vamos, esto es lo que se llama baseline, el basal de los pacientes. Y uno no le da mucha bola, porque cuando te presentan el baseline vos decís, bueno, es para parear, para ver que el control y el tratamiento estén iguales. Y yo sé que son iguales porque lo analizaron y son iguales, y no le damos bola. Pero en realidad quizás esto es lo más importante de un estudio clínico, porque los resultados están buenos, pero el baseline te dice qué tipo de pacientes son los que ingresaron. Y vamos a ver un par de datos que son claves. Primero, la edad. Son pacientes recontra viejos. Perdón, yo tengo 49, así que son un poco viejos, ¿sí? Son pacientes que tienen 17 años del comienzo de la enfermedad, ¿sí? Fíjense lo que sucedía con los pacientes del europeo. Eran más jóvenes y con menos tiempo de enfermedad. Estamos hablando de 5 años, un tercio menos. Fíjense, desde el momento se diagnosticó forma secundaria progresiva. Son pacientes que se les diagnosticó la forma secundaria progresiva hace 4 años. Es decir, son pacientes que son grandes, hace mucho tienen esclerosis múltiple y hace 4 años están con forma secundaria progresiva. Fíjense el EDSS. Estamos hablando de un EDSS alto. Cuando decíamos que 6 puntos de EDSS ya no se podía hacer nada, en todas las charlas de esclerosis múltiple ustedes escuchaban que después de 6 puntos de EDSS ya había poco modificable. Bueno, así entraron en el estudio de EXPAND de siponimod. Y además, ¿cuántos tenían más de 6 de EDSS? Más de la mitad. Y una cosa clave, estos pacientes, el 64% no habían tenido recaídas los 2 años previos, ¿sí? Fíjense el que dio efecto de interferón beta 1B. Por eso yo les digo que esto probablemente haya sido a expensas del RAU, ¿sí? Y no a expensas del PIRA, porque esto es puro PIRA, ¿sí? Si me entienden las siglas. Esto, más de 2/3, no, un poquito menos de 2/3, recaídas. Estos pacientes están en progresión independiente de recaídas. Y esto es clave. ¿Por qué? Porque son pacientes malos, son pacientes que van a andar mal, son pacientes que no están respondiendo por disminución de recaídas, sino que están respondiendo al siponimod por otro mecanismo de acción diferente. En este estudio participamos 5 centros de la Argentina. Yo estoy en este estudio y todavía ahora estamos en la extensión. Empezamos en el 2014, acá en Argentina randomizamos en el 2014, estamos en el 2020, así que llegan como 5 pacientes ya en 6 años de tratamiento. ¿Cómo están? Y no tiene importancia cómo están, porque si ustedes me preguntan mi experiencia, son 5 pacientes sobre un pool de 546. No tiene ningún valor mi afirmación. Pero sí lo que se vio es que aquellos pacientes que estaban en tratamiento versus los que estaban en placebo, la progresión confirmada a 6 meses, había una diferencia significativa. Y eran pacientes muy malos. ¿Por qué? Porque no tenían recaídas, porque tenían mucha edad y porque tenían mucho tiempo de evolución de la enfermedad. Y yo les hablaba de ese EDSS maldito de 6, donde no se puede modificar nada. Si ustedes se fijan, aquellos pacientes que estaban en el tratamiento desde el inicio versus aquellos que estaban en placebo, retrasaron 4.3 años el salto de 6 a 7. Es decir, hay cosas que se pueden modificar incluso con EDSS altos. Así que eso está buenísimo. Dejemos el siponimod, que es el que hasta ahora tenemos en secundaria progresiva, que está aprobado en Europa y en Estados Unidos y que estamos esperando que se apruebe acá, ¿sí? Para tener nuestros pacientes secundaria progresiva, y vayámonos un poco más al futuro. El ibudilast, yo les hablé del ibudilast hace un rato, es una droga que parecería tener en los estudios fase 2 un interesante cambio en las formas progresivas con respecto al placebo, con una significancia. Es decir, parecería que esto es pérdida de volumen cerebral, ¿sí? Entonces, se produce una disminución de la pérdida del volumen cerebral, que es un dato interesante, es un marcador sustituto, no estamos hablando de EDSS, pero es un marcador interesante como para comenzar a investigar la molécula. ¿Qué pasó con el antilingo? El antilingo, nosotros hace años estábamos desaforados porque surgiera, porque se aprobara, porque diera efectos adecuados. ¿Por qué? Porque el opicinumab, este antilingo, lo que hacía era permitir remilinización por primera vez
apuntábamos fisiopatológicamente a la remilinización. Y ustedes saben que cuando uno estudia un fármaco tiene que haber una curva dosis-respuesta, donde aumentar la dosis, aumenta la respuesta, llega un momento que sea meseta, y en esa meseta ya no tenemos mayor respuesta por más que aumentemos la dosis, y sí aumentamos los efectos adversos. Pero lo que se vio es una respuesta en U, y esto es un desastre para los estadísticos. ¿Por qué? Porque si estamos aumentando la dosis, llega un momento en que esa dosis, al aumentarla, disminuye su efecto e incluso se hace perjudicial, es que algo no estamos entendiendo del funcionamiento del medicamento. O que el medicamento hizo un efecto azaroso beneficioso con esta dosis, o que hay algo que, superada cierta dosis, produce cambios que desconocemos. Entonces, esto es del laboratorio Virgen, no se terminó de investigar, pero están estudiando de nuevo y mucho más profundamente y con marcadores quizás no relacionados con el NSS, sino más sensibles, para ver qué pasa con este antilingo, porque sigue siendo una molécula muy prometedora desde el punto de vista fisiopatológico. Es decir, permitir el brote axonal es muy interesante como mecanismo de acción. Entonces, no la han abandonado y todavía seguimos con mucha esperanza al respecto. La biotina. De golpe surgió que dando vitaminas funcionaba para las formas progresivas. Y se les cayó la mandíbula a todos los laboratorios, porque llega a curarse la esclerosis múltiple con una vitamina, están los laboratorios en el horno, ¿sí? Y la verdad hubiera sido buenísimo, porque inclusive hasta podría haber sido utilizado para que no sufrieran los laboratorios como terapia combinada. Sin embargo, desgraciadamente, este cambio con respecto al placebo que se vio al principio, se diluyó. Y los reportes más recientes juntaron las curvas. Evidentemente, este efecto inicial de la biotina desapareció luego de un tiempo. Quizás haya que analizar, porque en última instancia también retrasar 1 año o 2 años la progresión y que la biotina pierda su efecto es 1 o 2 años de ganancia. A pesar de que su efecto después de 12 a 24 meses desaparezca, entonces quizás si confirmamos que existe un beneficio inicial con la biotina, podemos usarlo transitoriamente con un par de años. Al fin y al cabo, todo lo que podamos retrasar es útil. La clemastina. Yo les hablé mucho hace un ratito de la clemastina, este antihistamínico tan extraño que en in vitro favorece la remielinización. Bueno, parece haber algunos datos interesantes ya en estudios preclínicos, ¿sí? Entonces, esto es potencial evocado visual, ¿sí? Entonces hay un estudio, un beneficio inicial, pero después se diluye con la clemastina, con lo cual no sabemos demasiado bien si va a funcionar o no, pero este estudio que se publicó en el Lancet, no es que se publicó en cualquier lado, es muy interesante como para empezar a ver si la clemastina se traduce clínicamente en lo que vemos en los estudios en conos, ¿sí? ¿Qué son los conos? Es una pequeña lámina microscópica donde hay pequeñas pirámides de una sustancia química y ponen cultivos de oligodendrocitos. Y esos oligodendrocitos se los ponen esos cultivos con distintas sustancias químicas. Y cuando se pone clemastina, el oligodendrocito empieza a tirar un podocito y empieza a rodear esas pirámides. Entonces, ese modelo in vitro de remilinización es el modelo que se utiliza para ver si un oligodendrocito va a remilinizar. Y es lo que se estudia para estudiar remilinización in vitro. Y los modelos de clemastina son los que mejor funcionan en ese modelo in vitro de remilinización. Las hormonas tiroideas se vieron que demostraban la recuperación en los modelos de desmielinización, por eso se empezó a usar triodotironina. Por ahora no hemos encontrado ningún efecto, sí que segura, pero bueno, se está empezando a estudiar hormona tiroidea para ver si mejora efectos protectores y induce genes específicos de la oligodendroglía y mejora el estrés oxidativo mitocondrial. Este es un anticuerpo muy interesante también. El L-sanumab tiene un pensamiento muy parecido al antilingo. Hay moléculas repulsivas, esta vez no de sprouting o brote axonal, sino de sprout. Se fijan, acá lo que sucede, hay unas moléculas que son moléculas repulsoras de guía, que impiden que el oligodendrocito tire su podocito. Estas moléculas malditas son las que cuando viene un precursor del oligodendrocito que quiere tirar un podocito para remielinizar, a ver, ¿me están escuchando, chicos, ustedes?
Sí, se cortó un poquito, pero muy poquito. Avísenme porque yo tengo acá una alerta de que no funciona muy bien mi internet. Entonces, estas moléculas repulsivas hacen que cuando el oligodendrocito quiere tirar su podocito, no lo puede tirar. Entonces, si yo con un anticuerpo monoclonal bloqueo estas moléculas repulsivas de guía, RGN, entonces miren lo que hace el oligodendrocito. Tira un cono de remineralización. Genial. Igual que el antilingo, pero para oligodendrocitos. Entonces, sería una hipótesis de mecanismo de acción fantástico. Y otra vez estamos con una esperanza muy grande puesta en este anticuerpo monoclonal a ver si conseguimos remimelinizar y estaría buenísimo. Obviamente, acuérdense de la seguridad. Yo no quiero después tener un oligodendroglioma que salga por mi oreja y haga metástasis en la almohada, ¿no es cierto? Si yo hago que un oligodendrocito empiece a crecer a lo loco, también tengo que evaluar mi seguridad al respecto, ¿sí? Bien, y obviamente, más allá de las terapias farmacológicas, yo no quiero dejar de lado todo lo que tenemos que tratar, y este es el trabajo y la transpiración de todos los días, ¿sí? No voy a hacer una charla de tratamientos coadyuvantes, concomitantes, manejo de los síntomas y manejo de comorbilidades, porque ustedes los conocen bien, pero esto es realmente el trabajo de todos los días y lo que le tenemos que transmitir al paciente, que no es una droga modificadora, sino esto lo que va a cambiar su futuro, ¿sí? Así que con esto terminamos la charla y tengo un caso clínico de diagnóstico también para jugar un rato ahora de forma más interactiva. ¿Quieren hacer alguna pregunta o algún comentario? ¿Alguno de ustedes, chicos? Esperen que dejo de compartir la pantalla si puedo. Ustedes ahí está hablando Jazmín, pero no se la escucha muy bien, me parece. ¿Ustedes están viendo mi pantalla ahora? Sí, no, te estamos viendo vos. Ah, bueno, pero yo ahora los veo a ustedes, así que podemos charlar tranquilos. ¿Alguien tiene unas preguntas o algo que le gustaría comentar? Yo tengo, si querés, 2 preguntas para hacerte mientras el resto las piensas. Las madres deben estar desbocadas con los niños. Aprovecho yo que no tengo ningún niño alrededor y te pregunto. 2 cuestiones. Una, ahí veo que están levantando la mano. Hago mi pregunta y paso a los otros. Recién cuando nos hablabas de las terapias que se están estudiando, que tienen que ver con la remielinización de las neuronas. Sí. En el caso de que fueran satisfactorias, ¿te puede remielinizar al cáncer? Digo, me refiero que es necesario también la rehabilitación o una